Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, que ha explotado en las redes sociales y que sinceramente ha dejado a muchos con la boca abierta. Vamos a hablar de algo que ha causado un verdadero revuelo, Mert y Afra, el gran escándalo que sacude las redes. Sí, ese titular que seguro que ya han visto por todas partes. Prepárense porque vamos a desglosar este asunto, a entender qué ha pasado, por qué ha causado tanto impacto y qué significa todo esto para los involucrados. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento y más allá. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Cuando hablamos de Mert y Afra, estamos hablando de dos figuras que hasta hace poco parecían tener una relación idílica, casi sacada de un cuento de hadas. Ambos son nombres muy reconocidos cada uno en su ámbito, pero juntos, su unión generaba una expectación y un interés tremendo entre el público. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, todo era analizado con lupa, y generalmente la percepción era de una pareja sólida y feliz. Pero como bien sabemos, el mundo de la fama, de las relaciones públicas y sobre todo, de las redes sociales, puede ser increíblemente volátil. Y es precisamente esa volatilidad la que ha detonado lo que ahora conocemos como el gran escándalo que sacude las redes. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? La información, como suele pasar en estos casos, ha ido surgiendo a cuentagotas, a través de filtraciones, de rumores, de testimonios y, por supuesto, de las propias reacciones, o la falta de ellas, de los protagonistas. Inicialmente todo comenzó con sutiles indicios, comentarios que parecían fuera de lugar, o la ausencia de interacciones que antes eran habituales. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde los fans, los seguidores, los curiosos, empezaron a notar las grietas. Se especuló sobre distanciamiento, sobre posibles problemas internos, pero nada apuntaba a la magnitud del escándalo que estaba por venir. Luego, la bomba. Las redes se inundaron de supuestas pruebas, de mensajes, de testimonios que apuntaban a una situación mucho más delicada y para muchos impactante. Sin entrar en detalles morbosos que no vienen al caso ni son verificables al 100%, las acusaciones, o al menos los rumores que se han vuelto virales, giran en torno a traiciones, a malentendidos graves e incluso a deslealtades que han puesto en jaque la imagen pública de ambos, pero de manera particular, la de uno de ellos. Lo más interesante de todo esto es cómo ha reaccionado el público. Las redes sociales, como mencioné, se han convertido en una marea de opiniones. Por un lado, están los defensores acérrimos, aquellos que no conciben que sus ídolos puedan estar involucrados en algo así y que tienden a desestimar cualquier información negativa. Por otro lado, están los que se aferran a cada detalle, analizando cada post, cada like, cada comentario, buscando confirmación de sus sospechas o de sus esperanzas. Y luego está la gran mayoría, que simplemente observa, con una mezcla de sorpresa, decepción y, seamos honestos, un poco de morbo. Este tipo de escándalos, por muy desagradables que sean, capturan la atención porque nos recuerdan que detrás de las fachadas perfectas de las celebridades, hay personas con sus propias luchas, sus propios errores y sus propias complejidades. Uno de los aspectos más fascinantes de este caso es la velocidad a la que la información se propaga en la era digital. Lo que ayer era un rumor incipiente, hoy es portada en multitud de medios digitales y tema de conversación global. Las redes sociales tienen esa dualidad. Son herramientas poderosas para conectar, informar y entretener, pero también pueden ser crisoles de desinformación, linchamientos mediáticos y juicios sumarios. En el caso de Mert y Afra, hemos visto cómo se ha desarrollado esta dinámica. La especulación ha sido desenfrenada, y mientras algunos esperan a que haya comunicados oficiales, otros ya han emitido sus veredictos. Es importante recordar que en muchos de estos casos, la verdad completa es un mosaico difícil de armar. Las versiones pueden ser parciales, interesadas o simplemente incompletas. Lo que sí es innegable es el impacto. El gran escándalo ha afectado no solo la percepción pública de Mert y Afra, sino también, probablemente, sus carreras. Las marcas pueden ser reacias a asociarse con figuras envueltas en controversias, los proyectos pueden verse afectados y la confianza.
del público una vez perdida, es difícil de recuperar. Además, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la relación que tenemos como público con las figuras públicas. ¿Tenemos derecho a saberlo todo? ¿Hasta dónde llega nuestra curiosidad y dónde empieza la invasión de la privacidad? Y sobre todo, ¿cómo debemos gestionar esta información? ¿Deberíamos juzgar implacablemente o deberíamos mostrar un poco más de empatía y comprensión ante las dificultades humanas? Hemos visto a lo largo de la historia del espectáculo muchos casos similares, parejas que parecían destinadas a la eternidad y que acabaron envueltas en polémicas sonoras. Este caso de Mert y Afra no es único en su género, pero sí tiene la particularidad de haber explotado en un momento en que las redes sociales son el principal canal de comunicación y, a menudo, el primer lugar donde la información, sea verídica o no, se consolida. La forma en que cada uno de los involucrados ha manejado, o no ha manejado, la situación, también ha sido un factor clave en la percepción pública. La discreción puede ser vista como una señal de culpabilidad por unos, y como una muestra de madurez por otros. La defensa pública puede ser interpretada como honestidad o como una cortina de humo. Las teorías sobre las causas del escándalo son innumerables. Algunos apuntan a problemas de comunicación, otros a infidelidades, otros a presiones externas, e incluso, hay quienes sugieren que podría tratarse de una estrategia para generar publicidad, aunque esta última hipótesis, dada la magnitud del daño potencial, parece menos probable. Lo cierto es que la incertidumbre es lo que ha alimentado el fuego. Y mientras no haya aclaraciones contundentes, el rumor seguirá reinando. También es importante considerar el papel de los medios. Los tabloides digitales y las páginas de entretenimiento han tenido material para llenar sus páginas durante semanas, y la presión por obtener exclusivas y declaraciones ha sido enorme. Esta vorágine informativa, si bien puede ser entretenida para algunos, también puede generar un ambiente de hostilidad y acoso para las personas involucradas. Para resumir un poco lo que hemos estado hablando, el título Mert y Afra, el gran escándalo que sacude las redes, no es una exageración. Lo que comenzó como un murmullo ha escalado a un fenómeno viral, exponiendo grietas en una relación que muchos admiraban y desatando un debate público intenso sobre la vida privada de las celebridades y el poder de las redes sociales. Hemos visto cómo la especulación ha dominado la conversación, alimentada por filtraciones y la falta de comunicados oficiales, generando un impacto significativo en la percepción pública y potencialmente en sus carreras. Así que ahí lo tienen, un vistazo a este torbellino de noticias que ha capturado la atención de miles. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva más clara sobre este tema tan comentado. De verdad agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a ver nuestro contenido. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Han seguido de cerca este escándalo? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente sucedió? ¿Creen que la exposición pública de estos asuntos es justificada? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos ayudan enormemente a seguir creciendo y a poder traerles más contenido como este. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.